Vamos a seguir con los movimientos articulares. Vamos a hablar de la abducción, aducción y circundicción. La circundicción, alrededor, es el movimiento circular de un extremo distal del cuerpo. La circunducción no es un movimiento aislado en sí mismo, sino una secuencia continua de flexión, aducción, extensión y aducción. Por eso, la circunducción no se produce a lo largo de un eje o plano de movimientos separados. Ejemplos de circunducción son los movimientos del húmero en círculo a nivel de la articulación del hombro, el movimiento de la mano en círculo a nivel de la articulación de la muñeca, movimiento del pulgar en circulación, las articulaciones metacarpofalángicas y el movimiento del fémur en círculo en la articulación de la cadera. Ambas articulaciones, la del hombro y la de la cadera, permiten la circunducción, la flexión, abducción, la extensión y aducción son más limitadas en las articulaciones de la cadera que en el hombro por la tensión de ciertos ligamentos de los músculos. Aducción y circunducción. La línea media del cuerpo no se usa como un punto de referencia en la aducción ni aducción de los dedos. En la aducción de los dedos, pero no del pulgar, se dibuja una línea imaginaria a través del eje longitudinal del dedo medio de los dedos que se separan. Desde el dedo medio. En la aducción del pulgar, este se mueve alejándose de las palmas en el plano sagital. La aducción de los dedos del pie es relativa a una línea imaginaria que pasa a través del segundo dedo. La aducción de los dedos de la mano y del pie los reponen a su posición anatómica. La aducción del pulgar lo proyecta hacia la palma en la mano sagital. Aducción es el movimiento de un hueso alejándose de la línea media. Aducción es el movimiento de un hueso hacia la línea media. Ambos movimientos generalmente se producen a lo largo del plano frontal. Ejemplos de aducción son los movimientos laterales del húmero en la articulación del hombro, en la palma lateral a nivel de la articulación de la cadera, el movimiento que repone estas partes corporales a la posición anatómica aducción. Flexión, extensión, flexión lateral e hiperextensión. La disposición de los ligamentos y la posición anatómica de los huesos en general tiende a impedir la hiperextensión de las articulaciones del tipo bisagra, como las articulaciones del codo, interfalangios y de la rodilla. La continuación de la extensión más allá de la posición anatómica se llama hiperextensión. Ejemplos de hiperextensión son inclinamiento de la cabeza hacia atrás, inclinación hacia atrás del tronco a nivel de las articulaciones intervertebrales, movimiento del húmero hacia atrás en las articulaciones del hombro, movimiento de las palmas hacia atrás en las articulaciones de la muñeca, movimiento del fémur hacia atrás en las articulaciones de la cadera. Si bien la flexión y la extensión se producen generalmente en el plano sagital, hay unos pocos extensiones. Por ejemplo, la flexión del pulgar incluye movimiento del pulgar hacia adentro cruzando las palmas a nivel de la articulación carpo-metacarpiano, cuando se lleva el pulgar hacia el lado opuesto de la palma. Otro ejemplo es el movimiento del tronco de derecha a izquierda en la cintura.
Este movimiento que se produce en el plano frontal e involucra las articulaciones intervertebrales se le llama flexión lateral. Flexión y extensión son movimientos opuestos. En la flexión hay una disminución en el ángulo entre los huesos de las articulaciones. En la extensión hay un incremento en el ángulo entre los huesos de la articulación, frecuentemente para restituir una parte del cuerpo a la posición anatómica después de que fue flexionada. Ambos movimientos generalmente se dan en un plano sagital. Todos los movimientos son ejemplos de flexión, inclinación de la cabeza hacia el pecho, inclinación del tronco hacia adelante, movimiento hacia adelante del húmero a nivel de las articulaciones del hombro, movimiento hacia adelante del brazo a nivel de las articulaciones del codo, entre el húmero, el cúbito y el radio. Movimiento de las palmas de la mano hacia el antebrazo en las articulaciones de la muñeca. Angulación de los dedos en la mano del pie a nivel de las articulaciones interfalángicas. Movimientos del fémur hacia adelante, las articulaciones de la cadera. Movimiento del pie hacia el muslo a nivel de las articulaciones tibiofemoral, como ocurre cuando se dobla la rodilla. Movimientos angulares. En los movimientos angulares hay un incremento de disminución en el ángulo entre los huesos de la articulación. Los movimientos angulares más importantes son flexión, extensión lateral, hiperextensión, aducción y circunducción. Deslizamiento. El deslizamiento es un movimiento simple en el cual las superficies relativamente planas de los huesos se mueven hacia adelante y hacia atrás, y de lado a lado, una respecto a la otra. No se produce un movimiento significativo del ángulo entre los huesos. Los movimientos de deslizamiento están limitados en el ángulo debido a la estructura de la cápsula articular, los ligamentos accesorios y los huesos. Las articulaciones intercarpianas e intertarsianos son ejemplos de articulaciones donde se verifica movimiento de deslizamiento. Tipo de movimientos articulares. Los movimientos de las articulaciones sinoviales se agrupan en 4 grandes categorías: deslizamiento, movimientos angulares, rotación y movimientos especiales, lo que estábamos hablando anteriormente. Acá podemos observar en la imagen cuáles son los tipos de movimiento: flexión, extensión, aducción. Hablamos de la mandíbula, los movimientos en sí, lo que hablamos respecto a la mandíbula y lo que es la parte de los hombros, de la clavícula, las rotaciones de los pies, la mano. Podemos observar en estas imágenes. Acá podemos observar otro movimiento que hablaba en la cabeza, que iba hacia el frente o hacia atrás. La flexión de la rodilla, de los pies, movimientos al caminar de los brazos, los pies, las aducciones, inversión, eversión de los pies. Acá están los pies con respecto a moverse de lado, hacia atrás, hacia adelante. Inversión, eversión de los pies también. Elevación, depresión de la boca cuando había pronación, cuando enviamos hacia adelante.